Ok, veo varias manitas, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, para los que ya estábamos haciendo enseñanza en casa en el pasado, ahora, con el tiempo en que vamos a enfrentar, nuestra educación va a cambiar un poco si nosotros realmente nos damos cuenta de lo que está pasando. Ahora, los que no han enseñado en casa nunca o los que apenas están empezando, es como si ustedes vayan a empezar de cero, ¿ok? Con una realidad diferente, con una realidad ante la situación a la que estamos viviendo. Muy bien, pero a pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos ver como negativas, en realidad son positivas para aquellos que esperamos en el Señor. A los que estamos esperando la segunda venida del Señor. Sabemos que estas cosas iban a pasar, que todo lo que está pasando en el mundo, una cosa tras otra, iba a pasar desde hace tiempo. Pero son nuevas para nosotros, porque hemos esperado por tanto tiempo que venga el Señor y ahora estamos viviendo esas profecías. No sabemos si quedaremos vivos hasta el final o nuestros hijos, pero sin embargo es el tiempo en que nosotros también nos demos cuenta que en medio de la tormenta y las dificultades que vamos a pasar o que ya empezamos a pasar, el Señor está en control. Y Él nos sigue invitando en Filipenses 4 del 6 al 7, que nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Aquí tenemos cosas importantes, oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así que el día de hoy, si ustedes ya oraron con ruego o van a orar con ruego, presenten sus peticiones. ¿Cuáles son sus peticiones a nivel de la preocupación de sus hijos? ¿Es su situación espiritual? ¿Es su situación física? ¿Es su educación? ¿Qué peticiones tienen al Señor? Y háganlo con oración y ruego. Y luego, ¿qué nos dice el Señor? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Así que la promesa aquí está que aunque nosotros no podamos comprender, la paz de Dios es tan grande y la paz de Dios que podemos recibir es tan grande que no la vamos a comprender o a veces no la comprendemos. Pero Él nos dará paz a pesar de todo. A pesar de todo, piensen en aquellos que sufrieron persecución, piensen en aquellos que murieron, cómo enfrentaron la muerte, lo hicieron con paz. Piensen en Esteban cuando estaba siendo apedreado. Él tenía paz y esa paz no la podemos entender. Eso no lo podemos entender, pero tenemos la promesa que nosotros vamos a recibir esa paz. Y nosotros necesitamos esa paz. ¿Por qué? Porque aquí dice que va a cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Dónde están los corazones y los pensamientos? En el cerebro, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra mente. Necesitamos esa paz, esa salud mental, esa salud emocional para poder enfrentar lo que viene. Así que tengamos la seguridad que el Señor nos va a proporcionar esa paz que puede ayudarnos a enfrentar lo que viene. Muy bien, voy a compartir con ustedes lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia. Dice, puesto que el tiempo es corto, y ella lo dijo más de 100 años atrás, ¿correcto? Entonces, si el tiempo era corto antes, ¿qué tan corto está ahora? Luego dice, debiéramos trabajar con diligencia y doble energía. ¿Qué significa ser diligentes? Con cuidado, perseverancia, responsabilidad y doble energía. Así que tenemos que duplicar el esfuerzo que estábamos haciendo antes. Los que estábamos enseñando en casa antes y estábamos haciendo un esfuerzo, ahora tenemos que hacer el doble esfuerzo. Los que apenas van a decidir hacer enseñanza en casa, entonces igual tienen que empezar de cero, pero al doble, a la segunda potencia. Nuestros hijos, dice después, quizás nunca entren a la universidad. Entonces quizás nuestros hijos no vayan a cumplir todos esos sueños académicos que tenían o los sueños que nosotros teníamos académicamente para ellos.
Quizá no haya tiempo, dice, quizá no haya tiempo. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Lo académico o su salvación? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a valorar. Estamos en momentos cruciales, sí, estamos en las primeras etapas de lo que se va a desarrollar, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es una prioridad en tu vida? Tu prioridad en tu vida es que tenga certificaciones, que tenga acreditaciones, que termine la escuela. ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad? Muy bien, ¿por qué hablar de educación en casa en tiempos de crisis? Como mencioné anteriormente, podemos enfrentar diferentes tipos de crisis dependiendo de las circunstancias en las que estamos. Primero, desafíos políticos, religiosos y de seguridad que afectan la educación. Quizá ustedes han decidido enseñar en casa porque ven que hay problemas políticos en su país, o quizá hay restricciones religiosas y no pueden practicar sus hijos sus creencias. Quizá cuestiones de seguridad, a donde ustedes han mandado a sus hijos a enseñar a que ellos eduquen. Ese puede ser algún punto, ¿verdad? Como dije anteriormente, cada persona, cada familia tiene su propia realidad. Ahora, los que estamos aquí, más cerquita, de donde está saliendo todo, se está desarrollando las cosas, entonces ya estamos viendo ya desafíos políticos más fuertes, desafíos religiosos más fuertes y la seguridad. Hay mucha inseguridad en estos momentos. Otro punto, consideremos ejemplos históricos, como un ejemplo de educación en tiempo de crisis. Un grupo muy conocido que pasó por una crisis educativa y una crisis en todos los aspectos políticos, religiosos, económicos, fueron los valdenses. Todos conocemos a los valdenses, ¿verdad? Levanten su mano virtual quien no sepa quiénes son los valdenses para dar una breve explicación. Alguien que no sepa quiénes son los valdenses. Muy bien, los valdenses fue un grupo, bueno, todavía existen algunas generaciones después de ellos, fue un grupo que existió hace mucho tiempo en lo que es Italia, Francia, en todas las montañas de los Alpes, que fueron perseguidos por sus creencias religiosas, pero eran muy conocidos porque ellos educaban a sus hijos de tal manera en que eran colportores, en que eran autosustentables, en que eran súper inteligentes, en que memorizaban la Biblia de memoria, en que escribían pedazos de la Biblia, las traducían también en diferentes idiomas para compartir. Iban a las escuelas los alumnos o los estudiantes en la universidad, pero para compartir la palabra de Dios, no meramente para recibir un título, sino para compartir la palabra de Dios. Ponían sus panfletos o sus escritos de la Biblia escondidas. Hubo una etapa en que ellos tuvieron que hacer las cosas escondidas. Se escondían la palabra de Dios que ellos escribían o traducían abajo de sus abrigos en paquetes, y cuando habían la oportunidad ellos compartían la palabra de Dios con esas personas. Y los que no iban a las universidades entonces estaban como vendedores en las calles, en los mercados o en las tiendas. Algunos podían tener quizá algún negocio, y allí era una oportunidad para que ellos compartieran la palabra de Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de los valdenses? Los valdenses también pasaron por etapas. No todo el tiempo estuvieron en una situación de crisis crítica, dijera yo. Fueron desarrollando las cosas poco a poco. Ellos vivieron y se escondieron en las montañas, en cuevas, ya en persecución, pero cuando tuvieron aún tiempo de vivir tranquilamente, por un corto tiempo vivieron en las montañas, edificaron sus casas de piedra, tenían sus propias escuelas. Hasta cierta edad sus padres los enseñaban en casa, los educaban y después ya iban a instruirse. Viviendo en la montaña y con piedras alrededor, ellos crearon jardines para crecer hortalizas, alimentos que pudieran ser cosechados en corto tiempo.
¿Alguien puede levantar su mano virtual y decirme qué cosas o qué hortalizas pudiéramos cosechar que se den en corto tiempo? Ok, alguien puso lechuga, tomates, acelgas. Bueno, sí, estamos tratando, así que empecemos a tomar esto en cuenta. Tenemos, por ejemplo, esos hortalizas crecen de 30 a 40 días, algunas en 25. Si germinamos cosas proteínicas, es a medio tiempo. Pudiéramos hablar acerca de algunas germinación, por ejemplo, las lentejas, la soya. Eso da proteína y no tenemos que esperar a que crezca todo el frijol o que crezca toda la soya, sino que comemos la germinación y en ensaladas y estamos obteniendo proteína. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí con lo que he dicho hasta el momento que esté relacionado con el tema para no salirnos del tema? Pepinos, brócoli, papa, cebolla, muy bien, así que consideren esas cosas. Así que ellos eran los valdenses a grandes rasgos y vamos a tocar un poquito más acerca de ellos más adelante. También pensemos en los reformadores. Ellos no fueron reformadores en tiempos tranquilos. Ellos estuvieron bajo crisis emocional, persecución. Así que pensemos en ellos también y algunos de nuestros pioneros adventistas también fueron criticados, fueron perseguidos por acerca de sus creencias. Así que, ¿por qué es importante entonces que nosotros eduquemos en casa en tiempo de crisis? Porque entonces si tomamos y nos llevamos la vida tranquila como la llevamos ahorita, nuestros hijos van a tener más dificultades para enfrentar las situaciones que se vienen. Muy bien. Además, el enseñar en casa es un llamado bíblico. Las escuelas tuvieron su lugar, nuestras universidades tuvieron su lugar, nuestras academias tuvieron su lugar y su tiempo. Sin embargo, el llamado a la educación en casa siempre ha existido desde tiempos bíblicos. No es algo que se inventaron en 1970 con el movimiento de la enseñanza en casa. No, es algo que ya existía y se está retomando o estamos retomando nuevamente. ¿Qué se nos dice en Deuteronomio 6 del 6 al 7? Es algo muy conocido. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, continuamente, o sea, siempre, en el tiempo que tú puedas. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino con ellos, si van a pasear, si van a caminar, cuando te acuestes y cuando te levantes. Antes de irse a dormir, hablar con ellos de la palabra de Dios, cuando te levantes, hablar con ellos de la palabra de Dios, y también el hablar y el predicar con nuestras acciones, que es una de las cosas que yo creo que nos falla más, nuestras acciones, cómo nosotros somos con nuestros niños conforme a las cosas que les decimos, porque si les estamos hablando de ciertas cosas como obediencia al Señor, y nosotros mismos no obedecemos al Señor, pues ellos no lo van a tomar en serio. Y el otro llamado que se nos hace también en Proverbios dice, instruye al niño en el camino o en su camino, y aún en su vejez no lo abandonará. Así que tenemos la responsabilidad como padres, y también tenemos en Proverbios la responsabilidad de formar el carácter. Y más ahora en tiempos difíciles, se necesita la formación del carácter, un carácter que sea representando al Señor, representando a Jesús. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cuál fue el carácter de Jesús? No vamos a ayudar, por ejemplo, nosotros hablando del ejemplo, ¿verdad? Que damos a nuestros hijos. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo reflejamos a Jesús en nuestro carácter? Porque ellos van a aprender de nosotros. Así que, ¿cómo está nuestro carácter el día de hoy? Eso es una de las bases bien importantes para la enseñanza en casa. Nuestro carácter, porque si no, ¿cómo vamos a enseñar?
con un mal carácter, tenemos que representar a Jesús en nuestra familia. Y yo sé que eso es muy difícil para algunos padres, eh, pero sin embargo eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Pensemos en la historia de Daniel y su educación antes de Babilonia, para que Daniel haya podido enfrentar todas las situaciones y la crisis que él sufrió y que tuvo que enfrentar, tuvo que haber recibido una educación muy sólida y muy fundamentada en las cosas de Dios para poder haberlo enfrentado. Igual pensemos en José, que estuvieron en tierra ajena, en un lenguaje diferente. El Señor permitió que esto ocurriera, eso lo permitió Él, pero sin embargo no los mandó a, como dijéramos, a pelear sin estar armados. Ellos estaban y su educación estaba muy firme y muy sólida en cuanto a su creencia en Dios, su obediencia a Dios y su fe en Él. Muy bien. Comparto con ustedes lo que dice Consejos para los Maestros. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, por eso es bien importante la educación en el hogar, y más ahora, más que nunca. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Entonces, si nosotros no nos damos a la tarea de educar a nuestros hijos en lo que es una prioridad, recordemos a los valdenses, ellos los educaron en cuanto era una prioridad, ¿ok? ¿Qué era prioridad para la educación de sus hijos? Y si nosotros no lo hacemos, algo o alguien lo va a hacer por nosotros. Y ese va a ser el enemigo y lo va a utilizar como una herramienta de perdición. Entonces, ¿cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Ahora, ¿qué cosas? Aquí dice, Satanás los educará por instrumentos elegidos por él. ¿Qué instrumentos puede o está el enemigo utilizando para educar a nuestros hijos en la falsedad? Levanten su mano virtual si hay alguien que quiera compartir. ¿Qué instrumentos está utilizando el enemigo para educar a nuestros hijos? Hermana Daniela y luego tengo a hermana Neida. La tecnología está siendo sumamente utilizada por el enemigo. Tecnología, hermana Neida. Sí, hermanas, realmente la tecnología y toda la información que se presenta sin ningún tipo de filtro. Muy bien. Sí, la tecnología está a flor de piel. Gracias, hermana Patti. Sí, nosotros pensamos mucho de todas las cosas que están fuera de nosotros, ¿verdad? Pero lo que está afectando más y mucho y nosotros no nos estamos dando cuenta y el enemigo está trabajando muy arduamente es nosotros mismos. Cómo yo estoy llevando mi vida con Dios, qué es lo que yo creo, qué estoy practicando, cómo yo como, cómo yo veo a las personas, cómo yo me refiero con las personas, cómo, qué, qué es lo que yo sé de Dios, porque nosotros podemos quitar los teléfonos, las tabletas, las computadoras, pero el más importante en donde nosotros no nos estamos dando cuenta y el enemigo está trabajando muy arduamente es con nuestras vidas, con mi vida, con mis hijos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿quién compra los celulares? Nosotros. ¿Quién paga el internet? Nosotros. ¿Quién accede a los berrinches de los niños? Nosotros. Así que esa es una responsabilidad. Muy bien, hermana Carla, y termino con el hermano Bernabé. Buenos días. Iba a decir algo similar, pero quiero enfocarme en que Satanás está atacando a los padres, o sea, el padre, el sacerdote del hogar, y eso es lo que él quiere para afectar a todos, porque el
el padre, el esposo, pues es el representante, el sacerdote del hogar. Y si él está mal, entonces todos sufren. Sí, ese es un punto bien importante, importantísimo. El sacerdocio del hogar se está perdiendo. El enemigo está atacando, rompiendo hogares, atacando al hombre con exceso de trabajo, con exceso de prioridades que dejan a un lado a su familia. Entonces su presencia, aunque física esté allí, y a veces ni física, no está haciendo su papel espiritual del sacerdote del hogar, y es una realidad muy triste. Les voy a compartir algunas estadísticas de George Barna Research, de una investigación de George Barna, no sé si lo conozcan, pero él menciona que cuando toda la familia va a la iglesia y practica espiritualidad religiosa, los niños tienen un porcentaje entre 80 a 90% de permanecer en iglesia. Cuando la mamá está sola en esto y es solamente la mamá quien nos lleva a la iglesia, los niños tienen un porcentaje entre 50 a 60% de permanecer. Cuando el hombre, el varón, fuera solamente él solo a la iglesia con su hijo, tuviera una influencia en su hijo hasta el 90%. Si fuera solamente el padre. Así de tan importante es el sacerdocio del hogar. Muchas gracias, hermana Carla. Termino con el hermano Bernabé. Hermano Bernabé. Ok, parece que se congeló su pantalla o algo. Vamos a seguir adelante. Y para no confundirme con las manitas, pues ya les... Muy bien, seguimos adelante. Ahora, vamos a ir a lo que es un pequeño análisis de las crisis actual y sus efectos en la educación. Por ejemplo, si hay una crisis política y su impacto en la educación, ¿qué regulaciones limitan la educación cristiana en mi país? ¿Qué regulaciones limitan la educación cristiana en mi país o en mi estado? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos cada estado tiene sus propias reglas de enseñanza en casa. Entonces la enseñanza en casa es algo que existe legalmente en todo Estados Unidos, pero en cada estado es diferente. Unos son más estrictos que otros, unos tienen más libertad de practicar enseñanza en casa y otros no. Entonces, por ejemplo, en California todavía tenemos mucha libertad. Hay 3 maneras de enseñar en casa, 3 metodologías o 3 opciones, pero ¿qué regulaciones pudieran limitar esto? Por ejemplo, en otros estados donde es más estricto, o quizás esto sea relación a su país, tengan que rendir exámenes anuales, y entonces ahí ustedes tienen que educar a sus hijos todo el año para esos exámenes. ¿Ok? ¿Qué otras regulaciones? ¿Alguien puede mencionar qué otras regulaciones puedan existir que limiten mi educación cristiana en mi país o en mi estado? Estamos hablando políticamente, o sea, gubernamental. Ya mencioné una. ¿Alguien tiene otra que esté experimentando o piense que va a experimentar? Hermana Deira. Simplemente que el gobierno ya no permita más la educación en casa. Que ya no se permite la educación en casa y qué bueno que me menciona esto porque aquí en Estados Unidos el presidente quiere o ya según va a quitar la educación pública como estaba antes. Pero anteriormente el año pasado él había dicho que a los que enseñaban en casa les iban a dar una ayuda económica porque los padres generalmente cuando hacen educación en casa gastan dinero. Así que iba a dar una ayuda económica. Ahora, si nosotros los que estamos enseñando en casa y eso va a efecto, dijéramos que nos permiten seguir haciendo enseñanza en casa y nos van a dar una ayuda económica, ¿hay alguna bandera de alerta en eso o no? ¿O qué bueno que nos van a dar ayuda económica? Sí, Hermana Patti, adelante. Recuerden eh, levantar su manita virtual para que... disculpe, ¿me escucha?
Sí, hermanita, ¿quién es? Me llamo Juana y soy de Chile. Disculpe, es que no sé cómo se ubica la manito, lo he estado todo el rato y no sé cómo manipular eso. Pero bueno, como puedo usar el micrófono, a veces no es bueno recibir parte del gobierno según lo que te está preguntando o exponiendo, porque después te va a pedir algo a cambio y eso te va a hacer un compromiso que tú vas a tener que ceder a sus condiciones y no a lo que tú estás llevando como principio. Es mi forma de opinión. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Patti, ¿iba a decir lo mismo? Ah, ok. La hermana Patti iba a decir lo mismo. Sí, efectivamente puede ser una manera de control. Una manera de control. Influencias ideológicas en el sistema escolar puede ser otra causa por la que ustedes decidan hacer enseñanza en casa. Quizás sus hijos están recibiendo ideologías o filosofías que van en contra de la palabra de Dios. Y ahora más que nunca, en estos tiempos de crisis, pues ellos no deberían de estar expuestos a tanta basura, ¿no? A tanta falsedad en la educación. Iba a hacer un comentario acerca de, ok, en algunos estados, creo que son 4 o 5 estados en el país de Estados Unidos, a donde hay, no sé si esto cambie con lo de lo que dijo Trump que va a hacer para la educación, sin embargo, existen muchos clubs que es after school clubs. O clubs de después de la escuela, los niños se quedan, a veces llegan hasta las 9 de la noche a sus casas, porque los papás trabajan, no tienen tiempo para recogerlos o salen tarde de trabajar y se quedan en estos clubs. Ahora tienen la opción, hay hasta clubs de Biblia, así que los niños pueden ir a tomar un club de Biblia. En contraste a esto, también hay un club que se llama After School Program de Satanás. Un programa de club de Satanás. Y lo que allí ellos enfatizan es que Lucifer es el verdadero hijo de Dios, no es Jesús, y que Lucifer es el bueno, y que Lucifer quiere la bondad, el amor, perdón. Se me está yendo la voz, permítanme tantito. Que él busca el amor, el ayudar, la caridad, la bondad, la paciencia, todo esto que se nos dice acerca de la Biblia, el ayudar a otros, hasta hacer viajes misioneros, pero en el nombre de Lucifer, no en el nombre de Jesús. Y esto ya es prácticamente el enemigo revelándose tal cual es, ¿no? Pero haciéndose pasar por una persona buena. Ahora piensen un poco acerca de lo que nuestros hijos observan en películas de los héroes. ¿Cómo están poniendo ellos a Jesús? ¿Cómo están quitándole lugar a Jesús? Con Superman, con Iron Man. Entonces la mentalidad que se está desarrollando en nuestros hijos acerca de quién es el verdadero héroe está totalmente errónea. Así que hay mucho peligro, mucho peligro. Entonces esta puede ser alguna de las decisiones por la que muchos padres dicen no, y no lo puedo controlar yo porque la escuela pública recibe dinero del gobierno. Y al que algunos maestros o padres estén en desacuerdo, igualmente están siendo ellos subsidiados por el gobierno. Así que esa puede ser otra situación. Hermana Patti. Sí, el problema con los clubes de Biblia es que nosotros, bueno, se nos puede parecer muy algo bueno en lo que podrían ir nuestros hijos, ¿verdad? El problema es que nosotros no vamos a saber qué clase de religión les van a enseñar, aunque así sea la Biblia, a los que estén involucrados. Y además, si les van a presentar el Dios verdadero y si van a aprender a tenerle respeto y el honor al Dios como nosotros creemos que le tenemos. Ese es el problema, aunque sea la Biblia, ¿verdad? Que nosotros siempre estamos leyendo. Claro, claro, y es lo que se está fomentando ahora, ¿no? Con lo de la Agenda 2025, una universalidad. Estamos en camino a tener todo una universalidad. Es la Biblia que importa, es Dios que importa. Entonces, sí, muchas gracias.
Ahora, esto nos lleva a lo que es una crisis religiosa y su efecto en la formación espiritual. La secularización en la enseñanza, restricciones a la libertad religiosa en la educación pública, que puede, generalmente no se puede hablar de religión, no se puede orar, pero, como les comenté, pero los que sean religiosos pueden ir a su clase de Biblia, no importa qué religión sea, o pueden quedarse al club después de la escuela de Biblia, no importa cuál sea. Entonces, ahí es donde nosotros levantamos la bandera roja y decimos, no, es que ya no puede seguir mi hijo así. Otra cosa importante es la inseguridad y riesgos para nuestros niños. Aparte de lo político, de lo religioso, de lo espiritual, hay riesgos físicos como la influencia a la mente por medio de la tecnología y las redes sociales que también se manejan en las escuelas como instrumento de educación. Hay que tener mucho cuidado con eso. También los riesgos físicos y emocionales en entornos educativos, el bullying, la competencia, el egocentrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede afectar a nuestros hijos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca hacer que tenemos que evaluar qué debe aprender mi hijo o mi hija o mis hijos o toda la familia, porque nosotros ya tocamos el punto de quiénes son los responsables, nosotros. O toda la familia debe de saber en tiempo de crisis, ¿ok? Y esa crisis puede ser, como mencioné anteriormente, espiritual, mental, física, religiosa, política, económica. O todas juntas, que es lo que muchos ya vamos a empezar a experimentar. Entonces, con respecto a esto, entonces nos cuestionamos, o yo me cuestioné, ¿cómo entonces qué es lo que debemos estar haciendo? ¿O qué debe de aprender mi hijo en estos momentos para enfrentar lo que viene? ¿O ya lo preparé? ¿O ya estuve haciendo enseñanza en casa y quizá ya están preparados? Los que hicieron enseñanza en casa por más tiempo, pues más posibilidades tienen ahora. Pero los que no han empezado, como dijimos anteriormente, tenemos que empezar al 100 y fuerte, ¿ok? Lo más que se pueda. Y los que ya iniciamos, pues tenemos que doblar el paso doble. ¿Han escuchado el paso doble en términos militares? ¿Qué es el paso doble? ¿Alguien sabe qué es el paso doble? No, El paso doble, hermana Patti. Más rápido. Más rápido, más acelerado. Tenemos en paso corto, me acuerdo porque yo estaba en lo de las marchas en la primaria con la bandera, y me acuerdo que nos decían paso corto, paso doble, paso largo. Entonces, el paso corto serán pasitos, ta, 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 y el paso doble, tac, 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 tac. Y el paso largo, pues era un paso más ancho, más largo, perdón, hacia adelante. Entonces, ahora tenemos que ir en paso doble. ¿Sí, hermana Daniela? No, y sobre todo en modo marcha. O sea, no es un paso doble eh, como en cualquier dirección, sino que siguiendo un objetivo hacia un destino específico con un propósito de marcha. Claro, ¿cuál es nuestro propósito? ¿En qué le vamos a doblar, verdad? ¿En qué le vamos a doblar? ¿Qué es lo que necesitas ahorita? ¿Necesitas doblar espiritualmente, mentalmente? ¿Cuál es tu prioridad ahorita en la enseñanza del hogar? Porque generalmente nuestra prioridad es qué voy a hacer con lo académico. Siempre esa es la preocupación. ¿Qué voy a hacer con lo académico? Pero estamos en crisis, estamos empezando con esa crisis. Y ahorita tenemos esta ventana de oportunidad. No podemos quedarnos ni enseñar como enseñábamos antes, definitivamente no. Así que consideremos entonces qué es una prioridad, qué es lo que debo de enseñar en casa ahorita, em, qué es lo que debo de enseñar ahorita para poder enfrentar lo que viene. Y alguien me está preguntando en el chat acerca de la próxima pandemia o algo que mencioné. No quisiera entrar en detalles con esto el día de hoy, quizá después, al final, o la próxima reunión si tuviéramos alguna. ¿Ok?
porque me desviaría del tema, del enfoque, pero la realidad, hermanos, que estamos viviendo el principio de lo que nos está acercando cada vez para el fin. Así que tenemos este tiempo, es tiempo corto. Y si alguien quiere conocer a todo acerca de cómo están desarrollando las cosas, eso es otra cosa aparte. Puede reunirse con nosotros los lunes. Creo que vamos a tener todavía reuniones la próxima semana con la hermana Debra para acerca de esto. Pero en términos educativos nos vamos a enfocar ahorita aquí. Muy bien, seguimos. Entonces, en cuestión de una crisis espiritual en mi hogar, ¿tengo alguna crisis espiritual en mi hogar ahorita? Autoexaminen su hogar. ¿Tengo una crisis espiritual? Entonces, si tengo una crisis espiritual en mi hogar, ¿cómo debo de estar educándome como padre y educando a mis hijos para esa crisis? ¿Ok? Tomen anotaciones. ¿Qué es lo que debo de hacer para que mi hijo y yo, toda mi familia, salgamos de esa crisis espiritual? ¿Ok? Si esa es su prioridad. ¿Ok? Seguimos. Hay una crisis política que está en mi ciudad, en mi estado, en mi país, que está afectando la enseñanza cristiana. Entonces, ¿cómo voy a capacitar a mi hijo en el hogar para vencer esa crisis? ¿Ok? Sabemos que las crisis van a continuar, pero ¿cómo la vamos a enfrentar nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar esa crisis política? ¿Cómo voy a educar a mi hijo o hija para enfrentar esa crisis política? Si esa es su prioridad. Permítanme un momento porque ya son las 9. Voy a ver si el hermano Tony ya se conectó. Sí, ¿qué tal, hermana Tania? Buenos días. Ok. Ya está nuestro hermano Tony con nosotros, así que voy a terminar esto después de que él tenga su participación, ¿ok? Así que voy a cerrar mi pantalla. Voy a cerrar mi pantalla y le voy a dar la palabra al hermano Tony porque, y lo voy a presentar rápidamente, aunque yo sé que quizá conozco a Tony desde hace varios años y él es, aparte de ser un amigo, también es el director de agricultura del colegio de Harlan College. No sé cuántos conozcan a Harlan College, quizá Tony les explique un poquito más. Y yo le he pedido que comparta con nosotros qué cosas son importantes para que nuestros hijos se desarrollen ahora en día. Así que Tony, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Ok, buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, hermana Tania, por invitarnos en estos breves minutos. Y qué alegría ver un grupo tan grande de hermanos que están perseverando y quieren hacer la voluntad del Señor, en especial con el tema de la educación. Así que muy contento, me tocó escucharles un ratito, unos 10 minutos quizás, y pues tienen una excelente maestra, tienen una muy buena maestra. Gracias a Dios por el ministerio que Dios ha establecido con usted, hermana Tania. Muy bien, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces a compartir unos pocos minutos acerca, a ver, lo veo por acá, acerca de la importancia de la educación ante la crisis. Bueno, pues la hermana ya ha dado de una manera más detallada, más investigada, todo lo que tiene que ver con esta materia. Yo estos pocos minutitos les voy a hablar de una manera más práctica, aplicaciones prácticas que de alguna manera pude ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas y considero que de pronto podrían ser buenas para ustedes o ustedes las pueden considerar de acuerdo a su contexto, dónde viven, cómo está su situación, pero sin lugar a duda, el mismo Dios que siempre ha ayudado a otras personas en otras generaciones está más que dispuesto a ayudarnos a nosotros.
Bueno, yo soy Tony Fuentes, algunos me conocen. Yo estoy aquí ahorita en Harlan College. Es un colegio que prepara misioneros en teología, en educación, en media. Y aquí yo soy el agricultor y soy el dean de los muchachos, el preceptor también. Y bueno, algunas otras cosas por ahí que nos toca pues apoyar. Pero ¿cómo educar ante la crisis? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de culpar a las demás personas, culpar a la iglesia, quizás culpar al pastor, de decir, no, es que pues en mi iglesia no predican bien, nadie me está enseñando, o tenemos la tendencia de no asumir las responsabilidades. Ah, y la poca experiencia que yo tengo y lo que he visto en otras familias es que nosotros como padres quizá no seamos el 100% responsables de todo lo que nuestros hijos son, pero sí un porcentaje muy, muy elevado. A manera nomás de historia, a nosotros algo que nos ayudó mucho es que el Señor tuvo misericordia y comenzamos juntos con mi esposa en esta experiencia educativa del campo, de la salud, de educación en el hogar. Así que ese trance pues fue muy, muy fácil, por así decirlo. Los dos fuimos estudiando juntos y lo asimilamos. El Señor nos impresionó de la manera juntos. Y algo que sin lugar a duda nos va a ayudar, hermanos, es que nosotros veamos la manera de pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestros hijos. Nosotros llegamos a esa conclusión, así que, pues Kenia literalmente, específicamente en Platina, el tiempo que estuvimos en California, ella les daba sus clases como maestra, su homeschool, durante las mañanas y las tardes literalmente las pasaban conmigo, trabajando en la huerta. O sea que, en otras palabras, pues yo llegué a la conclusión de que empecé a aprender que la mejor manera para educar es con tu ejemplo, con tu ejemplo. Así que dije, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, tengo que pasar más tiempo con ellos. Así que el Señor nos dio, pues, la bendición de poder mudarnos al campo, por así decirlo, y tuve que cambiar de profesión. Me convertí en agricultor, sin saber nada, por así decirlo, de agricultura, pero eso fue un paso para que pues realmente mis hijos pasaron muchísimo tiempo trabajando conmigo y en la mañana pues trabajando con su mamá, preparando los alimentos después ah, de las clases que tenían. Sus clases de ellos fueron de 9 a 12 del día, nada más, todo el tiempo. Ahorita ellos ya tienen 14, 16 y 18. Ya estamos en una etapa un poco diferente, pero allá estuvieron un poco más pequeños. Eso fue una bendición muy grande para nosotros, hermanos. No sé cuál sea su situación, pero yo sé que Dios puede trabajar en cualquier lugar donde usted se encuentre. Pero algo que me ayudó a mí es pensar que la mejor manera de educar ante esta crisis que viene, y aunque no venga la crisis ahorita o después, simplemente la mejor manera para educar es con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo. Lo que los niños nos miren haciendo a nosotros, eso tiene un impacto poderoso. Yo conozco muchos padres que le dicen a los niños, no teléfono, no teléfono, y ellos todo el día están en el Facebook. Todo el día están ahí viendo predicaciones, viendo versículos, sí, son cosas buenas, pero se la llevan todo el día en el teléfono y pues el hijo en cuanto puede, pues él hace lo mismo. Una sugerencia muy corta también que les puedo hacer si realmente ustedes quieren preparar a sus hijos, no eviten darle celular. Simple y sencillamente, sin tantas, digamos, cosas sofisticadas. A mi niña yo le di a los 17 años y se lo di porque se tuvo que ir a colportar. Se fue a colportar 10 semanas a Michigan. Una de las mejores conferencias si usted quiere mandar a sus hijos para colportar. Aparte que van a aprender, van a crecer, agarran dinero también. Y Slay vendió $11,000 en 10 semanas. Y pues fue una bendición. Ahí los tiene guardados todavía. Pero el teléfono se lo di porque dije, bueno, pues como que se va a ir a otro lugar, pues para estar en contacto, ¿no? Hermanos, si usted lo más que le pueda prolongar el teléfono a su hijo es una bendición.
y póngale el ejemplo usted. ¿Saben qué? Yo tengo muchas ocupaciones y compromisos en gran manera, en gran manera. Este, no le voy a dar detalles, pero llegué a la conclusión de que yo el teléfono lo apago a las 8:30 de la noche. Yo lo apago para no darles ese ejemplo a mis niños. Y nos vamos a la cama y agarramos libros y a leer, y a leer, y a leer, y tratando de esa manera, pues, decirles con el ejemplo también que es algo bueno. Algo que me ayuda mucho y que he visto en otros es pasar tiempo con ellos en lo que a ellos les gusta también. Nosotros cuando aprendemos las cosas, el campo, la agricultura, muchas cosas muy buenas, nosotros como padres las aceptamos, las creemos. Hay muchos que conozco que comen crudo, que está bien, si trabaja muy bien para ellos. Y hay muchas cosas que adoptamos, pero tengamos cuidado en esto. Nosotros las adoptamos como padres. Y los niños, mientras están chiquitos, pues ellos hacen lo que tú dices, literalmente. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de no imponerles lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros consideramos que, pues, es lo mejor. En algún momento ellos van a crecer y van a tener un poco de libre albedrío y debemos de preparar las cosas de tal manera que ellos puedan escoger por sí mismos, por sí mismos. El 90% de las personas que se van al campo, adventistas, no adventistas, carnívoros, herbívoros, lobo-lácteo vegetarianos, bueno, el resultado es que el 80% de los hijos salen de las iglesias, sean liberales, conservadoras, ultra conservadoras, y mucho de eso es porque la religión la hemos creído nosotros, pero no ellos, y no hemos sido condescendientes con ellos, con sus gustos. Algo que a mí me ayudó mucho y siento que fue una bendición es que yo hice con ellos, con mis niños, casi, no digamos que religión, pero casi una religión, jugar con ellos. Me acuerdo cuando estábamos en Platina, mediodía trabajaban con la mamá, en la tarde trabajaban con nosotros, conmigo. Después de la cena, siempre jugábamos a algo, siempre, siempre. Que la bicicleta, que la fútbol, que el correr, que íbamos al río, algo hacíamos de actividad. Así que hasta la fecha, Yesley ya tiene 18 años y hasta la fecha tenemos la misma dinámica de hacer algo que ahora a ellos les guste, les atrae. Tenemos cultos, tenemos muchas actividades, pero también creo que es muy importante, hermanos, que atendamos la parte del niño. Al niño que le gusta es jugar, es divertirse, ¿no? En diferentes áreas y cada uno de ustedes, pues de acuerdo a sus conceptos de lo que crean que es correcto, es bueno, favorable, pero el pasar tiempo con ellos va a crear lazos con ustedes que después cuando tengan que tomarse decisiones, digamos, espirituales, pues, o ellos tengan que tomar decisiones importantes en sus vidas, va a ser mucho más fácil que ellos puedan escucharles si ustedes crearon esa conexión, si ustedes crearon esa conexión con ellos. No solo en lo espiritual de que estudie, estudie y ponte a orar y ponte a orar. No, no, no solo en eso. Si crean una conexión, van a crear unos lazos y eso va a ser una gran bendición. Yo he conocido muchos jóvenes, hijos de pastores, no pastores, que hasta se casan y ni siquiera invitan a los padres a la boda. Tienen hijos y no quieren que los abuelos vayan a verlos porque van a estar dándoles muy duro, ¿no? Con muchas cosas. Así que otro consejo muy práctico que va a ayudar mucho, hermanos, es pase tiempo con sus hijos. Dedíqueles tiempo a cosas que a ellos están interesados, que ellos les interesen también. Eso va a ser muy, muy constructivo. Y si usted quiere que su hijo sea misionero, esté activo en la iglesia, pues es muy importante que usted pueda crear todas esas oportunidades y puede invertir dinero en ellos. Muchas veces como adventistas, pues no vamos que a conciertos, no compramos videojuegos, no hacemos ciertas cosas donde implica dinero, pero tampoco queremos ir a campamentos, tampoco queremos ir a viajes misioneros, porque es muy caro, es mucho dinero. Nosotros comenzamos como familia empezando a hacer viajes misioneros hace como 8 años quizás.
Dijimos, ¿saben qué? Hay que ir a un país diferente cada año. Y sí, empezamos primero como familia y después cada año se nos fueron anexando amigos, conocidos y pues nos ha tocado la oportunidad de ir a Brasil, Colombia, Venezuela, Dominicana, Belice, pues a México 2 veces, ahora 3, y siempre tratamos de trabajar, ¿no? Por ejemplo, con orfanatos, con escuelas bíblicas de vacaciones, con series de evangelismo, y, por ejemplo, no todos los niños tienen que ser unos predicadores, pero el involucrarlos en toda esa clase de actividades es una bendición. Es más probable que ellos desarrollen amor si ellos crecieron en esas áreas. Ahorita, en el mes de marzo, de hecho, la hermana Tania va con nosotros y Jaden, vamos a ir a México, vamos a tener un viaje misionero muy bonito. Tenemos a 44 personas que van a ser parte del equipo. Vamos a dirigir 13 campañas de salud mental en 13 iglesias diferentes, bíblicas de vacaciones. Vamos a hacer ferias de salud. Bueno, vamos a estar muy activos. Y en la iglesia, hermanos, a la cual usted participa, también sería muy bueno que usted piense y busque las maneras de que sus hijos se involucren participando. Y otro pequeño detallito en la parte de las iglesias, yo cometí el error tiempo atrás hacíamos campamentos, por ejemplo, y traíamos a predicadores buenísimos. Estábamos hasta medianoche con el predicador. Predicaciones de 2 horas. ¡Wow! Y terminaba y decíamos, hay que ir a comer, queremos más. Y por ahí siempre había un hermanito que decía, sígale, sígale, sígale. Y uno emocionado, emocionado, tema tras tema tras tema. Y los hijos, olvidados, olvidados. Pensemos en ellos, en esa parte. Hagamos que ellos disfruten cuando vayan a la iglesia. Hable positivo usted, resalte las cosas que aprendió, aunque a usted no le gustó nada de la iglesia. Sáquele el lado bueno, que su hijo escuche cosas positivas, cosas alegres, y es muy importante que usted crea actividades donde él las disfrute. Y finalmente, creo que el tiempo ya voló. Les animo encarecidamente, inviertan lo más que puedan económicamente en viajes y proyectos misioneros de la edad, digamos, específicamente de los 12 a los 16, 17. Después de esa edad, Dios es muy misericordioso, pero realmente esa edad va a marcar, bueno, de hecho desde el principio, desde que nace, desde que está en el vientre, ¿no? Pero esa etapa de la adolescencia, cuando ellos se están definiendo, están buscando para qué lado ir, si les gusta la iglesia, si no, va a ser un tiempo crucial que requiere que usted le dedique toda la atención, el tiempo, los esfuerzos. Su hijo a los 16, 17, incluso a los 15 años, hay algunos casos que ya no lo siguen ni siquiera a la tienda. Mira, que ven que te voy a comprar ropa, unos tenis. Yo conozco muchos que ya ni siquiera quieren seguir al papá ni para eso, ni para eso. Así que les animo que en esa edad, si sus hijos están entre esa edad, busquen las maneras, hagan los sacrificios. Y hay muy buenos campamentos, hay muy buenas actividades. Allá en Washington State, hay un campamento que se llama Your Disciples. ¡Wow! Excelente campamento bíblico. Y el otro que les recomiendo es uno que pues humildemente por acá dirigimos en Harlan College. Es un campamento. Normalmente nosotros en las iglesias no escuchamos testimonios de adolescentes diciendo, oh, después de esta serie de evangelismo, tuve un encuentro con el Señor. Realmente conocí más del amor de Dios. Wow, realmente quisiera tener una devoción personal diaria. Tú generalmente nunca escuchas eso en las iglesias de adolescentes. Generalmente son personas mayores, etcétera. Pues en esta clase de campamentos, especialmente estos dos, los demás, la verdad es casi puro relax, puro tipo party, ¿no? Que también está bien para divertirse, no digo que no está bien, pero si usted está buscando de alguna manera esperando en el Señor que su hijo tenga un encuentro personal con el Señor, estos clases de campamentos, cuando terminan, es muy común que escuches testimonios de por lo menos 20 a 30 muchachitos que comentan y comparten sus testimonios al final.
wow, yo no quería venir, me mandaron mis papás, o etcétera, pero después de esta semana voy a estudiar la Biblia, voy a hacer esto, voy a tener estas resoluciones. Así que dentro de estas clases, y esto lo comparto porque esto es parte de, pues, de realmente una recomendación en el proceso educativo que ustedes están haciendo fervientemente con sus hijos. Eh, en este campamento, nomás para que se den una idea, los muchachitos no tienen acceso a celulares, no tienen acceso totalmente a celulares. Están en una semana donde se les hace una desintoxicación gratis. El 95% de los padres que yo conozco ya no pueden con esa cuestión del celular con los hijos, la mayoría en casa. Así que esta es una excelente oportunidad porque aquí no tienen acceso a ellos. A las 5:50 de la mañana se levantan, tienen que estudiar la Biblia por lo menos unos 20 minutos por su cuenta. Les tenemos un plan diseñado para que intencionalmente estudien algo. Después, con la unidad que ellos duermen en carpas, tienen que compartir cada uno lo que aprendió. Después tienen un pequeño devocional todos juntos. Después me los llevo a la huerta, nomás media hora, a que trabajen ahí en la sandía, los pepinos, los elotes, de todo. Nos los llevamos al desayuno. Después tienen una clase que le llamamos Deep Bible Study, donde esa clase específicamente con los 100 muchachitos que vienen está diseñada para ayudarles y darles herramientas para que por su cuenta puedan ir a la Biblia y puedan descubrir los tesoros que en ella se encuentran. Después tenemos clases de evangelismo. Hay muchos departamentos y ellos pueden escoger las clases, por ejemplo, cantando del choir, orquesta, dando estudios bíblicos, los llevamos a que toquen puertas, eh, evangelismo en salud mental. Estamos incluyendo un plan directamente del doctor Nidley, de allá de Weimar. ¡Wow! Excelente. No recuerdo. Oh, evangelismo con niños, esa es otra. Más tarde tenemos otras clases de automecánica. Los que quieren ser misioneros pilotos de aviación pueden volar el avión si quieren. Tenemos clases de coser, de tejer, de agricultura, de carpintería. Hacemos una casa real en dimensiones pequeñas. Tenemos clases de médico misionero, de terapias, de cocina vegana, de cómo hacer pan. ¿Qué otras clases tenemos? De ejercicio, clases de canotaje, clases de cómo sobrevivir, cómo preparar tus propias casas, hacer fuego, cosas así como de supervivencia en las montañas. Esa es la clase favorita, los niños la disfrutan en gran manera. Por las tardes tenemos unas predicaciones evangelísticas cortas para ellos y hacemos actividades recreativas para ellos. Hermanos, ese campamento no es porque pues yo sea el que esté dirigiéndolo, pero es algo que todo adventista que tuviera la posibilidad no se debería de perder. Ya sea allá en Washington State con Youth Disciple o por acá con nosotros. El tiempo se me ha ido, es un gusto estar con ustedes. De alguna manera podemos compartir o hacer cualquier cosa que sea positiva para su clase, o si alguien tiene alguna pregunta para sus hijos, para el colegio. Harlan, yo creo que es la mejor opción que hay en todo el mundo para los que se quieren preparar, digamos, profesionalmente con una mente misionera. Aquí no hay títulos, no está acreditado la escuela, pero sí se prepara de una manera muy sólida a los muchachos. Todos tienen que pasar por la huerta, algunos por el wellness center, por el sanatorio, así que las herramientas y el plan que hay aquí en Harlan favorece en gran manera para una formación completa en los muchachos. Muchas gracias, hermana Tania, por su tiempo que nos compartió. No, muchas gracias, hermano Tony, por esa descripción tan detallada de todas esas actividades que se pueden hacer. Tienes 5 minutos para ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Tienes tiempo? Claro que sí. Ok, 5 minutitos y pongo mi reloj porque yo sé que el hermano Tony está bien ocupado, ¿ok? Él hasta los domingos trabaja, ¿ok? Así que, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta específica y concreta para el hermano Tony? Bueno, tengo algunas en el chat, Tony. ¿Desde qué edades pueden ir al campamento?
El campamento es exclusivamente de 12 a 17 años. Olvidé mencionar, ustedes pueden venir como padres y vienen gratis. Les proveemos comida y hospedaje. Ustedes no pagan nada. Pueden venir y ser voluntarios. Los vamos a poner en la cocina, a trabajar, en la huerta, mantenimiento, en lo que se ocupe. Pueden venir con sus hijos sin ningún problema. 12 a 17 años. 11 están muy chiquitos para ponernos a dormirlos solos y todo eso. Pero si vienen con usted, pueden venir los niños más chiquitos también. Muy El bien. costo por niño, perdón, leo esta. El costo por la semana completa es, ahorita ya se acabó el Early Bird Registration. El Early Bird era 420 por niño por la semana. Ahora de aquí a finales de abril, creo más o menos, pueden checar la página, es 450 por la semana completa. Y tienen que registrarse pronto, porque las clases, tenemos muchísimas clases, invertimos mucho dinero en esto, hermano. Esto es algo misionero, literalmente. Traemos a muchos, a los mejores personas que nosotros conocemos, las traemos. El maestro de aviación ya nos está por confirmar, es un misionero de allá de China. No sé si escucharon que un avión cayó, murió el piloto y la novia. Pues el novio de la muchacha que murió, él va a ser acá uno de los maestros. Imagínense nomás tener un maestro real en el campo misionero, en la escuela de aviación. Bueno, regístrense pronto, si no las clases se van llenando y todas las clases tienen límite. Y si se cierra y los niños tienen que escoger otras clases que no sea su preferida, pero no tenemos opción porque cada maestro tiene su límite de niños. Muy bien, muchas gracias. Y vamos en tiempo, 3 minutos. Hermana Romina, luego la hermana Carla, luego la hermana, bueno, ya vemos. Romina y Carla. Adelante, hermana Romina. Por favor. Sí, Tony, por favor. buenos días. Acá no, en Argentina no hay casi esos campamentos, no conozco ninguno. ¿Será que existe la posibilidad de que nos oriente, nos enseñe a cómo generar uno acá? Porque realmente económicamente viajar, más allá de que no es mucho el costo de la semana, pero viajar es imposible prácticamente para algunas familias, por lo menos para la mía. Y entonces, ¿cómo se podría replicar ese tipo de campamentos? Si hay alguna, Hermana, no sé, alguna orientación al respecto. sí, hermana, perdonen para seguirle avanzando. Mire, le digo esto, la hermana Tania tiene mi contacto. Yo con mucho gusto nos podemos organizar y podemos darle orientación. Y si Dios los permite, hasta Hermoso, podemos ir a Argentina a ayudarle a hacerlo el campamento. hermoso. Sería genial, espectacular. Listo. Muchas Gracias. gracias. Siguiente, please. Hermana Hermana Carla. Tania, yo ya saqué el tiempo, por si acaso ustedes tienen tiempo, yo ya el tiempo ya lo separé, así que Ok. puedo extenderme si ustedes lo necesitan. Ok, hermana Carla, adelante. Buenos días, hermano Tony. Mi hija va a ir a Piedmont Bible Camp. Ya compré el boleto para ella, pero ahora mi pregunta era esa de nosotros. Nosotros queremos ir con ella y estuve llamando, pero no pude conseguir hablar con alguien que me diera información acerca de nosotros, a dónde podemos quedarnos, porque nos gustaría quedarnos ahí si se pudiera Ajá. Sí, le comento, yo había puesto mi teléfono, pero dije, ay no, ¿qué hice? Ni tiempo tengo. Pero tenemos una muchacha que es la asistente mía. Ella trabaja solamente cuando no tiene clases, de lunes a jueves, de la hora de aquí de nosotros, de 1:45 a 4:30. Y ahí está el teléfono en la página web. Usted le habla y ella le contesta. Pero lo más fácil es mandar un email con todas sus preguntas. Hay una aplicación que tiene que llenar como voluntaria porque tenemos que examinar, no podemos traer a cualquiera a que esté aquí con los niños, tenemos que examinarle, hay un cuestionario y todo que tiene que seguir. Llena la aplicación y una vez llena, nosotros le decimos aceptada y usted no se preocupa, nosotros le proveemos comida y hospedaje. Nosotros nos encargamos dentro aquí del colegio. Ok, y para el email, porque también he mandado un email a Harlan College porque mi hija quiere ir a ese colegio para sus estudios de colegio en 2 años. Ella tiene 16 y he tratado también de comunicarme para ver los requisitos porque pues como yo he estado haciendo homeschooling a mi hija toda su vida y no lo hemos hecho
estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y desaprendiendo algunas otras. Pero ella no ha tomado SAT testing o nada de esos tipos de testing, entonces no sé también qué se requiere para poder, Hermana, perdón, hermana sí, Carla, para darle oportunidad a los otros, mándeme un mensaje a mi celular y yo le contacto con la persona de admisiones. Con mucho gusto le atendemos. Yo le mando el contacto para que usted hable con la persona en directo de ello, de lo del college. ok, gracias. Sí. Hermana Deira, Hermano Tony, ¿podría compartir fechas del campamento en Harlan y también del viaje misionero a México? Sí, claro que sí. El viaje misionero es del 14 al 24 de marzo. Ya ahorita en un mes, todavía habría campo si alguien quisiera integrarse. Y la fecha del campamento es del 14 perdón, del 8 al 15 de junio. Yo le voy a compartir en este momento a la hermana Tania al WhatsApp el link de Piedmont Bible Camp y a lo mejor ella lo puede compartir en el chat o ahí con todos para que todos tengan acceso a la página web del campamento de Piedmont. si la hermana Yadira ya lo compartió aquí en el chat. Ah, ok. Gusto en saludarle, hermana Deira. Muy bien. Hermana Heidi, adelante. Buenos días, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Mi pregunta es, en mi caso me encantaría que mi hija fuera, pero si puedo, yo no podría viajar, ninguno, ni esposo ni yo, pero podría, si tengo una familia de confianza, podría enviarlas con ella o es necesario que los padres estén allí. No, no es necesario. De hecho, de los 100 niños que esperamos a recibir, cuando mucho unos 8 o 10 padres vienen, todos los demás vienen solos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Sí. para cuándo es este campamento otra vez? Del Perdón. 8 al 15 de junio. Empieza un domingo de 2, 3 de la tarde, digamos, y termina el domingo a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana. Muy Y bien, muchas esto gracias. no es oficial, pero siempre se nos quieren quedar varios niños. Esta vez no tenemos el plan exacto, pero vamos a abrir la ventana para los que quieran quedarse una semana, que se queden. Pero va a ser más trabajo que ya no tenemos la facilidad de poner consejeros, maestros. Ya sería toda la mañana en la huerta y un par de clases en la tarde. Pero vamos a tener esa opción también, si Dios quiere. Muchas gracias. Muy bien. Tengo dos preguntas más y con esto terminamos. Sani y luego la hermana Nelfa. Si pueden hacer sus preguntas, hermana Sani. Hola, sí, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Me gusta todo lo que escucho, estoy apasionada de trabajar con los jóvenes. Eh, Hermano Tony, quisiera, si pudiera compartir su contacto, cómo comunicarme, igual que la hermana, quisiera poder replicar esto en Panamá y poder ofrecerle esto a nuestros jóvenes acá. Claro, hermana, mira, aquí en el grupo, en el chat, voy a poner mi celular y ahí lo pueden guardar. Es de Estados Unidos. Pueden mandarme un mensaje por WhatsApp y voy a escribir mi correo electrónico. Si son cosas más así, más explicadas o más largas, me escriben mejor al correo electrónico. Y con mucho gusto, hermana, podemos ir para allá también. Excelente, me encantaría. Sí. Ok. Muchísimas gracias. Creo que ya fueron todas. Muchísimas gracias, Tony, por tomarte el tiempo. Estamos muy agradecidos con toda esta información. Y pues, y como mencionó, nos vemos pronto. Nos vemos pronto en el viaje misionero. También, personalmente, mi hijo fue al campamento el año pasado y nos quedamos también esa semana extra que fue inolvidable en esos lindos campos de Harlan College en su hogar. También gracias por abrirnos las puertas. Como padre voluntario, hice algo que nunca había hecho en mi vida y que tenía terror de hacer, que es estar en la cocina industrial. Fue un desafío muy grande para mí porque nunca me considero una persona buena para la cocina. Pero regresando de esa experiencia, me involucré tanto en la cocina vegana y saludable que no he parado de cocinar. Así que Mi muchas hermanita, gracias. buenas tardes. Así que Bien. y muchísimas gracias por todo y los que hicieron sus preguntitas ya pueden bajar su mano para que
no me confunda yo. Y nuevamente muchas gracias, hermano Tony. Ya está la información en el chat. Ahí está su correo electrónico, su número. Pueden hacer preguntas más adelante con él directamente. Y si Hola, hermanita, buenos días. disculpe, hermana. Quiero saber para Estados Unidos con el indicativo cuál será. Estoy aquí en Colombia. ¿El indicativo de qué, hermana? De Estados Unidos para comunicarme con él. ¿Al indicativo se está refiriendo al WhatsApp? Sí, señora. Sería un más y un 1 y luego el número que está en el chat. ¿Cómo? El signo de más, un 1 y el número que está en el chat. Ya. Vale, muchas gracias. Muy bien. Recuerden de levantar su manita virtual para que sigamos esto en orden. Muchísimas gracias, Tony. Gracias nuevamente. Dios les guarde a todos. Igualmente, muchas bendiciones en todo lo que estén haciendo por allá. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos, por sus preguntas. Y bueno, el hermano Tony ya tocó varias cosas importantes acerca de lo que deberían de estar nuestros hijos estándose preparando, ¿verdad? Que no es en lo que escucharon algo en grandes rasgos académicos, pero las nuevas es que mientras que hacen todas estas cosas, no solamente aprenden en cosas espirituales, sino que se van desarrollando porque Dios capacita. Dios capacita las mentes, así que la agricultura es el paso más esencial en cuanto a la educación. Así que bueno, vamos a la parte final de nuestra exposición del día de hoy y como estaba yo comentando anteriormente, nosotros podemos estar pasando por una crisis espiritual, que es lo que deben de conocer mis hijos. Quizá tengan que estudiar más la Biblia con ellos, orar más con ellos, emocionalmente tener tiempo con ellos, una crisis política en su país o su ciudad que les esté afectando, cómo es que sus niños van a enfrentar o cómo como familia van a enfrentar esa situación política. Recordemos a Daniel y a José nuevamente, cómo enfrentaron ellos esa situación. Y es precisamente porque tenían un fundamento espiritual y emocional bien fuerte. Así que eso venía del hogar. Quizá tengamos una crisis religiosa donde en nuestro hogar haya yugo desigual, haga enfrentamiento en creencias religiosas, eso se da mucho, y aún estando dentro de la misma religión puede darse el tema. Entonces, ¿qué pudiera yo hacer en casa o a nivel personal como madre o como padre y ayudar a mis hijos para poder lidiar con esa crisis religiosa? Porque a veces las crisis permanecen, pero la manera en que nosotros las enfrentamos eso hace la diferencia. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Otro punto, la crisis económica. Si hay crisis económica en mi hogar, ¿qué relación tiene con la enseñanza en casa? ¿Cómo puedo hacer enseñanza en casa si tengo una crisis económica? Hay varias maneras de enfrentar esto, pero algo muy importante que dijo el hermano Tony es que a veces nos gastamos el dinero en todo menos en lo que vale la pena. ¿En qué vale más la pena? En comprar un teléfono último modelo, la ropa última, la más costosa, o ahorrar el dinero para las cosas que valen la pena. Hacer un viaje misionero, crear una escuela bíblica de vacaciones a nivel local. Quizá no podemos ir al otro lado del mundo, pero podemos trabajar en nuestra propia iglesia o nuestro propio hogar, haciendo o creando oportunidades para que nuestros hijos se involucren espiritualmente. Así que, ¿en dónde está yendo nuestro dinero? ¿A dónde va nuestro dinero? Hay veces que también nosotros nos gastamos el dinero en otras cosas en lugar de capacitarnos también como padres. No le vemos prioridad a nuestra capacitación, también como padres y también la de nuestros hijos. Podemos estar pasando por una crisis mental o emocional. ¿Qué puedo enseñar yo en mi casa para que mis hijos y yo podamos tener una mejor salud mental y emocional? La salud mental es uno de los problemas más grandes que existe antes que el cáncer y que a enfermedades del corazón. La situación de la salud mental y emocional
de los jóvenes ahora está empezando desde los 4 o 5 años. Y mucho pues tenemos que ver en grande parte en nosotros. Así que bueno, vamos a continuar ahora con esta parte final. No me va a dar tiempo de terminar todo, así que nos reuniremos la próxima semana para los que quieran terminar. Vamos a entrar a la etapa de las herramientas. Y hay dos herramientas, dos niveles de herramientas, dijéramos. La primera etapa es donde todavía tenemos tiempo, un poco más de libertad para poder educar a nuestros hijos. Y ya hablamos que la manera en que antes educábamos o antes nos educaban, en esta etapa que nosotros podamos, que vayamos a enfrentar más temprano o más tarde, necesitamos estar preparados. Y la otra parte de herramientas que voy a tocar es en caso de emergencia o de supervivencia. El hermano Tony también habló acerca de que en el campamento se daban oportunidades o clases de supervivencia. El saber supervivencia es importante. Ahora, hay muchos que dicen, no me voy a preocupar qué voy a comer, qué voy a vestir, porque el Señor ha prometido que Él no los va a dar, ¿correcto? Y decimos, no, en tiempos de crisis el Señor va a proveer. Pero esto no tiene nada, o tiene mucho, mejor dicho, tiene mucho que ver con nuestra fe y con nuestra obediencia. Si nosotros damos pasos de fe, nosotros vamos a obedecer lo que el Señor nos ha llamado. Una de las cosas a la que Él nos ha llamado desde hace tiempo es precisamente vivir en medio de la naturaleza. Que los niños aprendan de la naturaleza. Así fue el Jardín del Edén, ese fue el primer libro de texto, la naturaleza. La Biblia no existía escrita, la palabra de Dios salía directamente de su boca. Entonces, la agricultura nos conecta precisamente con la naturaleza, con el Dios de la naturaleza, nos ayuda a conocer el carácter de Dios y además nos ayuda a reconocer al Dios como el creador de la naturaleza. Uno de los errores en que cayó muchas naciones en tiempos bíblicos es que empezaron a adorar a la naturaleza, las cosas de la naturaleza, hacerse dioses de la naturaleza en lugar de adorar al Dios de la naturaleza. Así que vamos a empezar con esta primera etapa de las herramientas mientras que nosotros aún tengamos tiempo suficiente para esta preparación. La primera, y en parte lo tocó el hermano Tony, es restaurar a las familias. ¿Y cómo podemos restaurar a las familias? Hay varias maneras y la principal es el altar familiar. ¿Okay? Esta puede ser una herramienta o es una herramienta muy eficaz para restaurar a las familias. Restaurar a nivel matrimonio, el altar familiar, orar con el esposo, orar con los niños. Es importante que los niños vean esa dinámica del hogar. Bueno, a veces los padres se tienen que ir a trabajar más temprano, ¿verdad? Mucho más temprano y no se pueda tener al papá presente. Pero si se puede en su hogar, por favor, háganlo. Esto hace la diferencia en los matrimonios a nivel personal. Esa relación que tengan con su pareja tiene esa capacidad de restaurar los corazones, de limar asperezas, de pedir perdón, de aceptar el perdón de la pareja cuando nos equivocamos. Otra beneficio del altar familiar es que es una herramienta para ganar el corazón de nuestros hijos. No hagan sus altares familiares o su culto familiar, con esto me estoy refiriendo al culto familiar, largos y tediosos. El culto familiar debe de ser de 5 a 10 minutos. Una oración, una alabanza, un versículo bien estudiado y cimentado. No es un sermón, no es un culto de iglesia, no es un estudio, es un tiempo familiar con Dios. ¿Ok? Entonces, en este momento del altar familiar, también limamos asperezas con nuestros hijos, podemos pedir perdón porque nos equivocamos, podemos nosotros
inculcar el deseo de participación en las cosas de Dios, que ellos lo dirijan, que ellos escojan el versículo, que lo lean, que canten, que toquen un instrumento, pero no lo hagan tedioso. Este debe ser los momentos más importantes y más bonitos del día. Mantener también un horario, que sea el mismo horario. El espíritu de profecía dice que de preferencia, que hasta cuando haya visitas en tu casa y cayó tu culto familiar, invitar a tus visitas a ser parte del culto familiar. Así tan importante es el culto familiar. También el culto familiar es una herramienta para levantar una barra de protección, orar por nuestra familia, los que van a salir, a los que van a entrar, pedir la presencia de los ángeles en nuestro hogar y también con las personas y los miembros de la familia durante el día. Nos ayuda como familia a desarrollar confianza en Dios. Y esto es algo que necesitan nuestros hijos, necesitan cada día, desarrollar confianza en Dios. Pero ya hablamos al principio que si ellos no ven la confianza en Dios en nosotros, ellos no lo van a valorar. Lo van a dejar en palabras, algo que escuché, algo que salió por el otro oído y ahí se quedó. Nosotros debemos de dar, por ejemplo, qué es la confianza en Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos dificultades? ¿Qué es lo primeritito que hacemos? ¿Vamos y oramos? ¿O vamos y nos quejamos? ¿O buscamos otras maneras antes de ir a Dios? ¿Cómo queda la confianza en Dios? Buscar, con esto nosotros vamos también implementando, desarrollando una fortaleza espiritual. Y en tiempo de crisis nosotros necesitamos estar fortalecidos espiritualmente. Y eso se va desarrollando precisamente con la confianza en Dios. Comparto lo que dice Joyas de los Testimonios. Dice, Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente y tiene éxito cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, o sea, las actividades de la vida diaria. Entonces ya no tenemos tiempo, está ahogada. Se está deteriorando, entonces no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer con nuestra familia, no tenemos tiempo para estar con ellos, antes se decía, no es tiempo de cantidad, sino de calidad, pero en realidad son las dos cosas, el tiempo en cantidad y el tiempo en calidad es importante, que pasamos con nuestros hijos y también con Dios. Luego dice la cita, cuando puede, hablando del enemigo, absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardiente sobre el altar. ¿Cuándo dice aquí? Mañana y noche. Así que el altar familiar o el culto familiar, ¿alguien tiene su micrófono encendido? ¿Lo puede apagar, por favor? Gracias. Porque se escucha un sonidito por ahí. A ver. Déjeme ver si yo puedo apagarlo. No veo quién tiene su micrófono prendido. Pero sí, asegúrense que su micrófono esté apagado, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces dice aquí que para orar en secreto ya no tenemos tiempo, para mantener ardiente sobre el altar la mañana y la noche la ofrenda de la alabanza y el agradecimiento. Así que este culto familiar o altar familiar pues debe de ser todos los días a la misma hora y respetar sus horarios. Muy bien. Segundo punto, la Biblia debe ser nuestra guía. Ya estamos en un proceso en la enseñanza en casa de espiritual, ¿verdad? Por medio del altar familiar. Esto no significa que ustedes van a dejar su relación personal, porque también deben de tener su propia relación, su tiempo a solas con el Señor como padres, su oración y su culto personal. El familiar es una adición a lo que se necesita hacer en términos de fortalecer nuestra vida espiritual y emocional a la misma vez. Luego tenemos lo que es importante dentro de nuestro culto familiar y nuestra enseñanza, porque en el culto familiar vamos a utilizar la Biblia, la palabra de Dios, y no la podemos olvidar. Es la Biblia como nuestra guía y como un instrumento de enseñanza. Hablamos de los valdenses al principio, ¿no es cierto?
Tenemos mucho que aprender de ellos. La guía de ellos y su libro de texto era la Biblia. Y voy a leer lo que dice aquí. Toda la historia de este pueblo es increíble y nunca debería ser olvidada por ningún cristiano en los días en que vivimos hoy. Estamos en un punto en la historia de esta tierra que de alguna forma se asemeja mucho a la época oscura de la historia y a lo que vivieron los valdenses. En ese tiempo no existía cualquier acceso a la información y a la luz de las palabras de Dios. Pero en los días de hoy existe al revés. Tenemos muchísima información, ¿no es cierto? Tenemos muchísima información al alcance de las manos, con tocar un botón, y todavía estamos en la oscuridad. Qué triste, ¿no? Todavía estamos en la oscuridad, a pesar de toda la información y el alcance a la información que tenemos. ¿Cuántos libros tenemos? ¿Cuántas Biblias a veces tenemos en la casa y nunca las tocamos? Ahí quedan toda la semana, llenas de polvo. ¿Cuántos escritos del N.G. de Way podemos tener en la casa y no los hemos leído? Y aparte la tecnología. Entonces tenemos la información, pero no la leemos. Existe un exceso de información a todos los niveles, lo que torna la luz bíblica cada vez menos importante. ¿Por qué? Porque le damos prioridad al dispositivo para conocer algo. Entonces vivimos en esa misma oscuridad. Con esto en mente y teniendo en cuenta que aquellos que quieran seguir siendo firmes a la fe de la iglesia primitiva van a tener muchas luchas por la frente. Deberíamos ser capaces de aprender con el ejemplo que hemos hablado del ejemplo de los padres, ¿verdad? Dejado por el Israel en los valles. Ahora, ¿cuál es el Israel de los valles? Aquí estamos hablando de los valdenses. ¿Nos va a tocar estar en los valles a nosotros? A algunos les va a tocar, a otros no sabemos a quiénes, pero en general vamos a tener que ir a salir de las ciudades. Ya los que lo hicieron lo llevan como un estilo de vida, ya dieron el primer paso. Hay otros que no han salido y nos va a tocar salir de emergencia. Y hay otros que solamente para correr en las montañas. Esto explica por tener como base única y exclusivamente las escrituras para el fundamento de la fe y no las tradiciones humanas. Entonces, ¿qué lugar le estamos dando a la Biblia? Hablemos de Jesús. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía acerca de la educación de Jesús ahora? En su niñez, juventud y adultez, Jesús estudió las escrituras. Claro que no existía la Biblia completa, pero existía el Primer Testamento. En su infancia, su madre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. Entonces, ¿en qué consistió la educación de Jesús? ¿Él fue a las escuelas que existían en su tiempo? No. Ya hablé anteriormente que las escuelas tienen su lugar. Pero en estos momentos, en la importancia y en el tiempo en que vivimos, la educación en casa y especialmente en ciertas edades es esencial. Entonces aquí vemos que él estudiaba las escrituras por medio de su madre. En su juventud, a la hora de la aurora y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles del bosque para dedicar unos momentos a la oración, al estudio de la palabra de Dios. Entonces aquí estábamos hablando de su juventud. Ya vimos su niñez, su madre le inculcó la palabra de Dios, él enseñó, él aprendió de su madre, y en su juventud que continuó haciendo el Señor a nivel personal. Se levantaba temprano y tenía su comunión con el Señor. Durante su ministerio, ya vamos con el ministerio, ya más grande el Señor Jesús. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de las Escrituras dio testimonio de la diligencia con que les había estudiado. Entonces él ya había estudiado y se había preparado, ¿correcto? Ahora, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando testimonio de lo que él había estudiado. Entonces, en nuestro proceso educativo personal, nosotros tenemos el aprendizaje de la palabra de Dios, tenemos una relación con el Señor, igualmente como la tuvo Jesús, y entonces ahora nos toca dar testimonio de lo que hemos aprendido. Igualmente nuestros hijos, si les inculcamos el aprender, el estudiar de la palabra de Dios, que tengan una relación con el Señor y después van a dar como resultado un testimonio.
¿Tenemos por regla general que va a trabajar al 100%? No. Pero si nosotros estamos en obediencia, tenemos más porcentaje que nuestros hijos se conserven en el camino del Señor. Recordemos qué le pasó a Lucifer en un medio ambiente perfecto. Recordemos qué le pasó a Adán y Eva en un medio ambiente perfecto. Pero si nosotros nos mantenemos en obediencia, en fe y perseverancia, el Señor promete ayudarnos y tenemos muchísimo más porcentajes de salir adelante en esto. Y luego dice, y puesto que Él obtuvo su conocimiento del mismo modo como podemos obtenerlo nosotros, que es lo que acabo de explicar, su maravilloso poder mental y espiritual es una prueba del valor de la Biblia como un medio educativo. Así que nosotros vemos en el testimonio del Señor, en sus obras, cómo el Señor obró en él. Y él tenía un poder mental y espiritual. Así que nosotros podemos tener la seguridad que la Biblia como medio educativo es eficaz. Muy bien. Punto número 3. Nuestra vida debe de ser una renuncia a lo económico y sacrificio. Es algo que hicieron los valdenses. De hecho, Waldo o Valdo, en español, él era una persona pudiente. ¿Y qué hizo con su dinero? Los valdenses vienen de ese nombre, de Valdo, de Waldo. Era una persona pudiente que le dio todo lo que tenía a los pobres. Y de allí pues se levantó ese movimiento de los religiosos valdenses que después fueron perseguidos. Y ellos aprendieron que la economía, tuvieron que rendirse a las comodidades de la economía. Hubo mucho sacrificio y pues nosotros también deberíamos de valorar a qué le estamos dando prioridad a nuestra vida, cómo usamos el dinero, en qué lo utilizamos, a dónde va ese dinero. Y pues sí, es una vida de sacrificio que muchas veces nosotros no queremos llevar a cabo, no queremos entrar en ese sacrificio. Pero podemos aprender del pasado. ¿Qué ven ustedes aquí? Alguien que levante su mano virtual y me digan qué observan aquí. Hermana Carla. Yo veo una familia unida trabajando en su campo. Muy bien. ¿Alguien más? Déjenme ver sus manitas. Hermana Jacqueline. Sí, hermana, trabajo en equipo. La familia unida trabajando también. Muy bien. ¿Algo más? ¿Es esta imagen algo reciente o es algo antiguo? Es antigua, ¿verdad? Esta imagen. Y esta imagen es una de las pocas imágenes que se pudo captar aquí en Estados Unidos en medio de la Gran Depresión, muy conocido como la Gran Depresión. Y durante la depresión, fuera religioso o no religioso, muchos padres tuvieron que dejar las ciudades. Por decisión, muchas familias dejaron las ciudades, dejaron sus casas y sus trabajos en las ciudades porque no podían salir adelante económicamente. Así que hubo sacrificio, vendieron lo que tenían y compraron cosas, porque a ver esta Gran Depresión compraron cosas muy baratas, las casas estaban casi regaladas por una cantidad en el campo, en las granjas. Entonces decidieron tomar esa decisión y se fueron a vivir al campo y empezaron a cosechar sus hortalizas como familia. Así que esta es una imagen de cómo las personas empezaron a trabajar y precisamente con agricultura, que es algo que el Señor nos ha pedido que hagamos desde hace mucho tiempo. Y bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. No vamos a terminar, vamos a continuar la próxima semana. Voy a tocar los temas acerca de lo que se puede hacer ahora. Voy a compartir con ustedes información de cosas, de trabajos, de habilidades a desarrollar. Algunas ya las mencionó el hermano Tony. Vamos a hablar acerca de la supervivencia también. Y sobre todo, ante todo, ahorita lo más importante es que ustedes mantengan una relación con el Señor, porque su relación con el Señor ahorita es lo que les va a ayudar a tomar sus decisiones ahora
en cuanto a la enseñanza en casa y a futuro, ¿ok? Así que voy a adelantarme a todo lo que tengo aquí para terminar con ustedes en nuestra cita, que dice en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y una cita del Espíritu de Profecía que está en un devocional. Dice, cuando se desarrollen las escenas finales de la historia del mundo, muchos niños y jóvenes que hayan recibido una verdadera educación cristiana, ¿cómo dice aquí? Que hayan recibido una verdadera educación cristiana, asombrarán a la gente mediante el testimonio. Hablamos del testimonio de Jesús, ¿correcto? Ahora el testimonio de nuestros hijos. Dice, asombrarán a la gente mediante el testimonio que den de la verdad con sencillez, aunque con vigor y poder. Se les enseñó a temer al Señor y sus corazones fueron suavizados merced al esmerado estudio ¿de qué? ¿De qué hablamos hoy? De la Biblia. ¿Acompañado de qué? De la oración. Eso es fundamental, hermanos. Si no tenemos nada de esto, entonces va a ser bien difícil, porque no estamos teniendo nuestras prioridades, nuestros objetivos. ¿Cuál es tu objetivo con la educación en casa? En un futuro cercano, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y efectuarán la obra de proclamar la verdad del mundo. Llevará a cabo una tarea que ni las potencias del mal podrán contrarrestar. Así que tenemos un trabajo bien importante, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos. Pues hemos llegado al final. Tengo una sección de preguntas para quien quiera hacer preguntas al final después de la oración. Sin antes recordarles que aquellos que hayan tenido su formulario y quieran una constancia porque la necesiten en formación de enseñanza en casa o algo, después de la próxima semana vamos a estar trabajando en eso para ver los requisitos, y uno de los requisitos es estar de principio a fin. Y si alguien está interesado en cursos de adultos, de niños y jóvenes o cursos en inglés, pueden contactarme o agregarse a los grupos de WhatsApp que tenemos con el ministerio. Así que voy a terminar con una oración final y quien tenga preguntas se puede quedar después. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar.